Buenas. Ahí ya puedo compartir, profe. Ya está listo. Ya estás ahí. Listo, perfecto. Nada, antes de comenzar les digo que, pues bueno, yo vivo en Meléndez y han habido problemas de conexión, entonces si en algún momento se me va la conexión es por eso, no es porque le esté corriendo a la, a la exposición. Tranquilo, Camilo. Eh, Esto nos pasa a todos. Tranquilo. Dale tranquilo sí, y si desconectas, pues esperamos, lo que sea. bueno, lo segundo es decirles que voy a exponer con un poquitico de humor, porque supongo que, creo que el contexto es apenas, como para, el contexto político, quiero decir, ¿no? Como para meterle un poquito de humor al asunto. Obviamente, pues, con todo el respeto del caso. Y lo segundo es que de vez en cuando les pediré que lean alguna de las citas que he puesto en las diapositivas. No es nada más. Entonces, nada, hoy vamos a hablar sobre la ciencia, la relación entre ciencia y religión. Pregunta análoga que yo he, digamos, consideraba análoga a ¿qué le pasa a Lupita? Y, pues bueno, ¿a qué quiero llegar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la estrella polar? ¿No? Entonces Camus en el mito de Sísifo dice, no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Obviamente Camus está exagerando, hay muchos más problemas filosóficos, pero sí le pega a algo que me parece fundamental, y es que los problemas que más nos mueven, o al menos los problemas que más serios nos parecen, son los problemas relacionados con la vida. ¿Ya? Entonces, en nuestra mitología cultural hay esta creencia de que la ciencia y la religión son enemigas, ¿no? Y eso, en mi interpretación del problema, está basado en un problema más o menos político, sobre cómo ciertas creencias pueden volver dogmas. Entonces vamos a preguntarnos si es verdad, o sea, si realmente la ciencia y la religión son enemigas, si es posible una relación entre ciencia y religión, si quien hace ciencia le apuesta a la racionalidad, mientras que quien hace religión le apuesta a la irracionalidad. Preguntémonos también si el conocimiento humano progresó desde la religión hasta la ciencia. Voy a tratar como de afinar esas preguntas y mostrar el debate. De pronto sugerir una respuesta, pero no tienen que estar de acuerdo conmigo. Nos podemos amar en la diferencia, no pasa nada. La carta de navegación es esta, en plan, voy a tocar 3 puntos. Voy a hablar primero de las interpretaciones de ciencia y religión, luego voy a hablar de la actitud de creer y por último voy a hablar de las prácticas humanas. La, bueno, entonces ahora sí, hablemos de interpretaciones. Si aquí hay gente pues que no es de filosofía, una interpretación es básicamente buscar las condiciones de verdad de algo. En qué ocasión es verdadero decir algo sobre algo. El problema es cómo su definición de aletheia. Si ustedes son más analíticos y les gusta la definición de Tarski, pues quédense con Tarski, bueno, lo que sea, pero el punto es buscar las condiciones de verdad, ¿no? Entonces, busquemos en qué ocasiones sería verdadero decir que hay ciencia y en qué condiciones sería verdadero decir que hay religión. Entonces, ¿cuándo hay ciencia? Pues lo primero tiene que haber una comunidad científica. En esto pues sí soy bastante permeado por Kuhn, ¿no? Tiene que haber una comunidad que haga ciencia. Y esa comunidad tiene que estar dentro de una comunidad más grande que al menos la tolere, como que al menos tolere la capacidad de esa comunidad para hacer ciencia, ¿no? No se olviden de Galileo que casi lo queman. Esa comunidad científica tiene una imagen del mundo, ¿no? Ya voy a explicar a qué voy con eso, pero tiene, digamos, una ontología, ¿no? Una lista de las cosas que hay, tiene unas apuestas epistemológicas, ¿no? De cómo podemos acceder al mundo, tiene unas apuestas incluso antropológicas, ¿por qué no? Sobre el papel del ser humano en el cosmos. Y además de eso, hay ciencia cuando hay prácticas. O sea, la ciencia no es solo el resultado, ¿no? Como que, pues, para hacer ciencia uno tiene que ejercitarse en la ciencia. Nadie, sí, como que aquí creo que había una ingeniera, entonces como que nadie en la ingeniería simplemente llega y, no, pues, esta es la solución. Entonces sí, pero ¿la solución a qué? A un problema. Y pues para solucionar el problema tenemos que ejercitarnos solucionando varios problemas paradigmáticos, que es más o menos como funciona la ciencia normal para con. Ahora hablo de esto de derechos institucionales. Obviamente si hay prácticas, en mi interpretación del asunto, todas las prácticas humanas implican corrección, implican reglas. En ese sentido, Feller, estamos de acuerdo en que todas las metodologías, incluidas las más obvias, tienen sus límites. A lo que quiero llegar con eso es que el hecho de que las prácticas presupongan reglas, ¿no? Que no cualquier tipo de resultado sea válido, que sumamos como sumamos, hay reglas para hacer suma, hay reglas para hacer integrales, hay reglas para hacer derivadas,
la famosa integración del árbol de biología, ¿no? Que creo que no está el biólogo, pero ahí. O sea, obviamente hay unas reglas. Lo que pasa es que esas reglas, en algunos aspectos, tienen límites. Y justamente lo que le está apuntando Feyerabend con el todo vale es que a veces hay que cambiar de regla. Hay que ser un oportunista, dice él. ¿A qué se debe eso? ¿No? ¿Por qué tendríamos que cambiar de reglas? Porque el objetivo de la ciencia es describir, explicar y predecir. Queda implícito que en la descripción pues hay modelación, ¿no? Pero entonces, digamos, como, bueno, lo que quiero hacerles ver es que incluso en la ciencia hay cosas que, porque para poder dudar hay que presuponer algo por cierto, ¿cierto? Le voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Como que nadie nunca, para solucionar el problema, digamos, para construir un puente, ¿cierto? Se va a poner a pensar, esa más de la mía, si mis creencias, si no hay un genio maligno que me esté engañando, ¿no? Si tengo acceso epistémico al mundo y cuál es. No, pues uno parte de que, bueno, pues ahí hay un mundo, vamos a hacer un puente y pare de contar. Hay ciertos elementos en la ciencia que son, como me gusta pensarlo, que es, de hecho, la metáfora no es mía, es de Wittgenstein, como el lecho de un río. Entonces tú tienes el agua del río que se va moviendo y tienes el lecho, que son todas las rocas, y es difícil distinguir dónde acaba el agua y dónde empieza el lecho, pero eso no significa que la distinción no exista. Y sobre todo, lo más importante, parte del agua arrastra el lecho, o sea, liquifica lo que está sólido, y parte de lo sólido, y parte de lo líquido, pues se solidifica. Y por eso es que las reglas de la ciencia van cambiando. Pero eso se debe siempre, siempre, siempre a que hay lo que llamaría Kuhn paradigmas, o en últimas certezas. O sea, cosas de las que, bueno, no, más bien, no es lo que Kuhn llamaría paradigmas, pero son cosas de las que no podemos dudar, como que hay un mundo, como que hay relaciones causales, en cualquiera de los dos sentidos, ¿no? En sentido fuerte o en sentido temporal únicamente. Sí, como que tenemos acceso epistémico al mundo. De esas cosas no se duda en ciencia. Para hacer ciencia tienes que presuponerlo, por más cambios de paradigma que haya. Entonces, ¿cuándo hay religión, no? Pues irónicamente hay religión en los mismos, en situaciones muy parecidas. Para que haya religión tiene que haber una comunidad, ¿no? Uno necesita una comunidad de gente que lleva a cabo sus ritos y sus vainas, ¿no? Esas personas tienen una imagen de mundo, una imagen del mundo, ¿no? Entonces cargamos con el pecado original, eso es una imagen del mundo, ¿no? La rueda kármica de la existencia, para quienes practicamos el budismo, es una imagen del mundo. Y al mismo tiempo hay unas prácticas, ¿no? Y aquí es donde entra, digamos, un poco más lo de los hechos institucionales. Ese análisis no es mío, es de CERN, pero el punto es que hay objetos o estados de cosas o personas que a partir de una regla R adquieren un estatus S que les permite cumplir la función F. Eso en español es, imagínense el dinero, ¿no? Un billete, cualquiera, ¿no? Un billete de 1.000 pesos, pongamos. Bueno, ya no hay billetes de 1.000, un billete de 2.000. Entonces, el billete en últimas es un objeto, es papel. Pero a partir de una regla de intercambio, ese papel tiene un estatus especial, el de funcionar como intercambio. Y gracias a que tiene ese estatus especial, cumple la función de ser moneda, de convertirse en papel moneda, de convertirse en dinero. Ya, eso es un hecho institucional, el dinero es un hecho institucional. De la misma manera, un sacerdote es una persona, o sea, y se ponen ropas ahí especiales y eso es esa persona, porque cumple ciertas reglas, adquiere un estatus especial, que es el de sacerdote, que le permite cumplir ciertas funciones, ¿no? Casar, bautizar, hacer el perdón y todas estas vueltas, ¿no? En la ciencia ocurre lo mismo, ¿no? Como que... Perdón, no fumé. En la ciencia ocurre lo mismo, en la ciencia también hay hechos institucionales, ¿no? En últimas, piensen en, digamos, los tecnicismos que se utilizan para formular los problemas, ¿no? Entonces, de que la inercia, las fórmulas y todo eso, esos son hechos institucionales, eso es tinta sobre papel, o bits, lo que sea. Es manchas, son manchas, pero lo que hay en el fondo es que esas manchas, esos objetos físicos, a partir de ciertas reglas, que son reglas lingüísticas, tienen un estatus especial y por tanto cumplen la función de hacer demostraciones o de hacer funciones matemáticas con algún rigor explicativo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que diferencia la ciencia de la religión? Pues lo que hace. Mientras que la ciencia trata de describir, explicar y predecir, la religión, al menos en mi lectura del asunto, trata de destruir la oposición que hay entre el yo y el otro. Y aquí cito a Eraso,
La última posición con la que nos encontramos es la posición que hay entre el yo y el otro, entre lo subjetivo y el objetivo. Y a eso viene el símbolo del Tao, digamos. Como que tenemos la sensación de que una cosa es el yo y otra cosa son los demás, o una cosa es el sujeto y otra cosa es el objeto que conocemos, que eso es algo que está muy presente en la ciencia. Y la religión lo que trata es de que veamos el circulito, ¿sí? De que haya esa totalidad, de que haya unidad. A esa experiencia de unidad la llamamos experiencia religiosa, ¿ya? La potencia de experimentar esa unidad, la potencia de experimentar, o más bien la potencia de tener experiencias religiosas, lo llamamos religiosidad. Eso es un rasgo humano, la religiosidad es un rasgo humano, los seres humanos somos seres religiosos. Y a la institucionalización de la religiosidad, es decir, al hecho de que la religiosidad cumple con ciertas reglas que bla, 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 ese análisis ya se los dice, la llamamos religión. Entonces, no confundan, que a veces en el debate se confunde la religiosidad con la religión. La religiosidad es mucho más que la religión. Entonces vamos a la carta de navegación. Aquí, la actitud de creer. Les pongo a William James porque él tiene un ensayo muy lindo que se lo recomiendo, que se llama La voluntad de creer. Que tiene algo de similitud con lo que les voy a contar ahora. Entonces, aquí la pregunta es, ¿la actitud de creer es racional o irracional? Mi respuesta es que eso no es ni racional ni racional, sino que pues la actitud de creer es condición de posibilidad para que haya creencias. ¿Por qué? Pues porque uno no puede creer en nada. De hecho, no sé si está la psicóloga, pero por lo menos Ginás en el cerebro y el mito del yo dice como que para nuestro cerebro evolucionó y la mente superviene el cerebro únicamente porque nuestro cerebro necesita predecir, y en la medida en que nuestro cerebro necesita predecir, pues necesita tener creencias. En este caso serían creencias tanto doxásticas como conativas. O sea, tanto lo que llamaríamos opiniones como intenciones y voluntad y toda esta vuelta. Entonces, más bien lo que uno diría es, no, quizás la actitud de creer no es racional ni irracional, lo racional y irracional son las creencias en sí mismas. Entonces, me gustaría preguntarles qué creencia sería irracional. O sea, no tienen que responderme, es una pregunta retórica. Y piénsenlo, en serio, como que piénsenlo, ¿qué creencia sería irracional? Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo un miedo. Yo tengo miedo a las arañas gigantes. ¿Ya? Entonces, digamos, mi terapeuta, mi psicoanalista, me dice que eso es un miedo irracional. Lo que ella quiere decir cuando dice que es miedo irracional es que no tengo justificación para creer lo que creo. No solo porque es bastante improbable que haya arañas gigantes, sino también pues porque nunca en la puta vida me he encontrado una araña gigante. Pero entonces no es que sea irracional en el sentido de que sea un absurdo lógico. Es irracional únicamente porque no está justificado. Pero si hay creencias que sean irracionales en el sentido de que no están justificadas, pues hay creencias irracionales tanto en la ciencia como en la religión. Volvamos acá. Hay un mundo, hay causalidad, pues uno no tiene justificación para creer en eso. Más uno simplemente parte de allí para hacer la ciencia. Lo mismo ocurre en la religión. A lo que quiero llegar es que algunas creencias provocan acciones o provocan interpretaciones. Ese es el sentido ético de la creencia, el sentido hermenéutico de la creencia. Hay una frase muy linda del profesor Ángel Rivera que es: donde un ateo ve buena o mala suerte, donde un ateo ve buena o mala suerte, el creyente ve la mano de Dios. ¿Listo? El creyente, por las creencias que tiene, el católico, digamos, o el cristiano, las creencias le provocan una interpretación. Provocan, no determinan. Ya voy a eso, pero le provocan una interpretación, que allí donde uno que no cree en Dios ve buena o mala suerte, el creyente puede ver la mano de Dios, ¿no? Y agradece ante las circunstancias, porque Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, o lo que sea. Lo que realmente determina la interpretación o determina la acción no es solo la creencia, sino la suma de la creencia con la voluntad. Y aquí voy a mencionar al filósofo favorito del profe Weber, que es Nietzsche, con una cita muy bonita. Dice: los doctores protestantes siguen propagando ese error básico, consistente en afirmar que lo único importante es la fe, y que las obras son una consecuencia natural de ella. Pero ni la fe ni el conocimiento, o sea, ni las creencias, pueden conferirnos ni la fuerza ni habilidad para actuar. No pueden sustituir al hábito de ese mecanismo sutil y complejo que hay que poner en marcha para que algo pueda pasar de la representación al acto, ¿no? De la creencia a la acción, de la creencia a la interpretación, porque la interpretación es un acto.
Ante todo son las obras, dice Nietzsche. Es decir, el ejercicio y el ejercicio. La fe que necesitamos se nos dará por añadidura, de eso podéis estar seguros. Pero yo sí creo que esa cita habla por sí sola. Pero en últimas, a lo que quiere llegar Nietzsche es que lo que determina un curso de acción o lo que determina una interpretación es tanto la creencia como la voluntad. Pero si ese es el caso, la voluntad, en últimas, es la práctica, es el hábito. Es el hecho de que nos ejercitamos en hacer las cosas así y así. El hecho en el que el científico tiene una comunidad de científicos que se ejercitan a hacer las cosas de determinada manera y que lo corrigen, ¿no? Así como cuando uno aprende a hablar. Cuando el bebé dice el puerta, pues le decimos, gordo, así no es la puerta. A partir de esa repetición, adiestramos a la otra persona en llevar a cabo esa práctica como queremos o como entendemos que la práctica debe llevarse a cabo. Y eso ocurre tanto en la ciencia como en la religión. Eso nos lleva entonces a la cuestión de práctica. Y es aquí donde entra lo que yo llamo que es la preocupación por la vida. Por eso pongo la foto de Papi Yaristo y de doña Elizabeth Anscombe, porque en últimas parece que el debate entre ciencia y religión tiene que ver con una cuestión de la vida, de cómo tenemos que entender la vida. ¿Sí? Entonces, acuérdense de Aristóteles y de la ética de Nicómaco, ¿no? Que el hombre virtuoso es el que le da la mitad de la diana. Y uno le pregunta a Aristóteles, pero Aristóteles, ¿cómo el hombre virtuoso aprendió, bueno, el ser humano virtuoso aprendió a ser virtuoso? Él dice, pues porque ha visto a otros hombres virtuosos. Y uno, ok, esos hombres virtuosos son los que le pegan a la mitad de la diana. En efecto, pero entonces esos hombres virtuosos han aprendido a ser virtuosos viendo a otros hombres virtuosos. Y esos otros hombres virtuosos han aprendido a ser virtuosos porque ven a otros y se convierte en esta circularidad en la que lo único que hay es simplemente el ejercicio de hacer las cosas, la costumbre, el hábito, la práctica de hacerlas así y así. Entonces, como para ya ponerlos en términos del debate, ya con todo eso. Hay dos perspectivas clásicas. La primera es que la ciencia y la religión son incompatibles, o sea que solo hay ciencia, la religión es absurda, apague y vámonos. Alguien que creo que es muy claro con su postura es Neil deGrasse Tyson. Esto para mí es una muestra que uno puede ser dogmático también con la ciencia. Él es bastante dogmático con la física, a decir verdad. No hace mucho Carl Sagan decía que la más grande fuente de religiosidad era la ciencia, porque entre más uno conoce se asombra. Creo que fue hace 8 días que el profesor Eber nos estaba diciendo como que, parce, en la teoría de la evolución, si uno la interpreta correctamente, uno se puede sentir vinculado, porque si todos tenemos un ancestro común, en últimas todos somos hermanos. Y eso es pasar, digamos, un poco de la... Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eso es pasar un poco de la interpretación científica a la interpretación religiosa. De la misma manera, pues también hay personajes como Ian Barbour que creen que son compatibles, o sea, que pueden generarse espacios de diálogo. Nótese que, digamos, aquí incompatibilidad quiere decir como que la ciencia, digamos, tiene que exterminar a la religión. Un poco lo que la religión católica hizo en las cruzadas, ¿no? Como exterminar al que crea diferente a mí, para adelante es para allá. Luego está, digamos, posturas un poquito más sentaditas, ¿no? Como más tranquilas, como la de Ian Barbour, que nos dicen que son compatibles, que se pueden generar espacios de diálogo. Que ciencia y religión en últimas nos hablan del mismo mundo. Que tenemos que pensar es cómo relacionar lo que ambas nos dicen. Otra posición clásica es el fideísmo, al menos yo lo encuentro principalmente en Descartes, aunque hay gente que se lo adjudica también a Wittgenstein, al Wittgenstein de las investigaciones, que la idea de Descartes es que ciencia y religión pueden convivir, no son compatibles, conviven, pero hay verdades religiosas y hay verdades científicas. Entonces, la ciencia nos habla de un mundo, la religión nos habla de otro mundo, no hay nada que hacer. Aquí una cita del profesor Ángel Rivera: sería injusto juzgar las reglas de la ciencia, la validez de lo que ocurre en la religión, ya que sería como calificar de inválido el movimiento de una torre debido a que no cumple con las reglas del Go. Entonces, eso es lo que se llama el fideísmo, ¿no? Como que son dos conjuntos, si quieren imaginárselo, son dos conjuntos que no tienen nada en común. ¿Ya? Para Descartes, el conjunto que mediaba entre ciencia y religión era la filosofía. Todo es la filosofía. La filosofía puede moverse, digamos, entre la ciencia y la religión y hacer que conversen. Eso se debe a su apuesta ontológica, obviamente, ¿no? Por lo que hay res extensa, res cogitans y la res infinita, o Dios. Y justamente la filosofía se trata, digamos, está en la condición de, la filosofía es la condición de posibilidad de que haya ese fundamento del saber.
Pero bueno, léanse las meditaciones metafísicas y ahí está más o menos las meditaciones sobre filosofía primera. Ahí está más o menos esbozado todo este asunto. Otra postura clásica es el naturalismo, que por si no lo saben, la epistemología naturalizada es, digamos, una postura en la que justamente no le copiamos a Descartes, con la idea de que tiene que haber un fundamento último del saber. Yo mismo soy un naturalista. Y lo que pasa es que si no hay fundamento del saber, si la filosofía no tiene que brindar ningún tipo de fundamento, sino que pues no hay fundamento y ya, la ciencia, la religión, la filosofía y el arte se convierten en un continuo, ¿no? El conocimiento humano es uno solo y es continuo. Entonces, la religión y la ciencia son compatibles, y no solo eso, sino que la ciencia puede investigar a la religión. Obviamente, y esta metáfora no es mía, es de Valentina, la ciencia, los científicos, digamos, están por fuera de la práctica religiosa, ¿no? Pero eso no significa que la tengan que investigar desde allá, la pueden investigar desde arriba, dice Vale. La idea es que puedes investigar las creencias religiosas, o puedes más bien investigar las prácticas religiosas, sin tener que meterte en el debate de si la creencia religiosa es verdadera o no. Entonces, ahí están todos los estudios neurológicos sobre los budistas cuando están en el cenit de su meditación, o sobre las monjas franciscanas cuando hacen todos estos cantos y toda la vuelta, de cómo el cerebro se oxigena y la zona parietal, que es la encargada de nuestra percepción del espacio y del tiempo, digamos, al oxigenarse tanto, parece que la percepción del espacio y del tiempo deja de estar. Y son estas experiencias de unidad. En el budismo lo llamamos experiencia de no-yo, ¿no? El muga, o el anatman en sánscrito, las que habría que investigar, ¿no? Pero investigarlas científicamente, ¿no? Como, bueno, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de que hayan estas experiencias? ¿Por qué la ciencia tendría que hacer eso? Eso es por la máxima del naturalismo, al menos como lo entiende Eraso, que es la coherencia en el saber. El saber tiene que ser, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Nuestro sistema de saber tiene que ser a grandes rasgos coherente y a grandes rasgos verdadero. Obviamente habrá creencias falsas y habrá cosas incoherentes. La contradicción no puede ser escapada y la falsedad tampoco. Pero en el tejido de nuestras creencias, en el tejido de nuestras intenciones y todo esto, tiene que haber lo suficiente como para que sea mayormente verdadero. Esa es como la premisa, la máxima filosófica de la que parte Valentín. Entonces, queda bajo su responsabilidad responder qué le pasa a Lupita. No se vale responder no sé, obviamente. A lo que quería es que el problema, como pueden ver, en última tiene una dimensión muy ligada a la vida, porque tiene que ver con que tanto en religión como en ciencia hay posturas dogmáticas. Pero lo dogmático no es algo de la religión o de la ciencia, lo dogmático es un rasgo humano, ¿no? Los seres humanos somos los que nos ponemos dogmáticos con respecto a ciertas creencias. De hecho, Wittgenstein tiene un aforismo muy bello sobre la certeza en el que dice eso, ¿no? Como que la certeza, yo soy el que actúa con convicción. Y creo que eso sería un poquito sano tenerlo en cuenta en este debate. Les podría interesar leer sobre neuroteología, que tiene que ver con todo esto del estudio neurológico de los monjes budistas y de las hermanas franciscanas, toda la vuelta, la psicología de la religión, la antropología filosófica, claro que sí. Este tema, de hecho, lo tocamos bastante en antropología filosófica con el libro del profesor Romaguera, del padre Romaguera, si no estoy mal. Hay un texto muy bacano de Daniel Dennett que se llama Romper el hechizo. Él es ateo, pero hace una investigación muy interesante con respecto a la religiosidad. Sam Harris también es ateo, pero tiene un libro muy bacano que se llama Waking Up, que yo les recomiendo ampliamente. E Ian Barbour tiene un libro que yo creo que es clásico en este tema, que es el de Ciencia y Religión. Entonces ahí tienen para, si les interesa el debate, para que lo investiguen a fondo. Aquí las referencias bibliográficas de lo que dije. Y pues nada, muchísimas gracias por su escucha y su atención. Me perdonen si hablé muy rápido, espero que no hayan dormido. Y ya, eso es todo. Muy bien, Camilo, ahora damos paso a sus compañeros, comentarios, dudas, preguntas, etcétera.